La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de seda, creando sombras alargadas en el elegante salón de la mansión Montenegro. Sin embargo, toda esa belleza no lograba ocultar la tensión que impregnaba cada rincón de la casa. Sofía Montenegro, una niña de apenas 8 años, con cabello rubio como rayos de sol y ojos azules cristalinos, permanecía inmóvil junto a la escalinata de mármol, sosteniendo fuertemente contra su pecho un cuaderno rosado desgastado. «Todavía tienes esa porquería en las manos». La voz cortante de Valentina Morales resonó por todo el vestíbulo. La mujer de 35 años, de cabello negro azabache y mirada fría como el hielo, descendió lentamente los escalones, cada paso calculado para intimidar. «Te he dicho 1000 veces que dejes de cargar con esas ridiculeces de tu madre». Sofía apretó aún más el cuaderno, el último recuerdo tangible que tenía de Elena Montenegro, su madre biológica, quien había partido de este mundo cuando ella tenía apenas 5 años. Las páginas amarillentas contenían dibujos infantiles, poemas escritos con letra temblorosa y pequeñas flores secas que habían recogido juntas en el jardín. Es solo un cuaderno, madrastra Valentina», murmuró Sofía con voz apenas audible, bajando la mirada hacia el suelo de mármol pulido. «No me llames madrastra», gritó Valentina, acercándose peligrosamente. «Soy la señora de esta casa, y tú eres simplemente una niña que debe aprender a comportarse como corresponde a la familia Montenegro». Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de desprecio y satisfacción al ver el miedo reflejado en el rostro de la pequeña. La niña retrocedió instintivamente, pero Valentina continuó avanzando como un depredador, acechando a su presa. «Mira, qué patética te ves aferrándote a esos recuerdos. Tu madre ya no está aquí y nunca volverá. Es hora de que lo aceptes y dejes de vivir en fantasías. Mi mamá me amaba», susurró Sofía, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos azules. «Ella me decía que siempre estaría conmigo, en mi corazón». Valentina soltó una carcajada amarga y cruel. «Amor, si tanto te amaba, ¿por qué te abandonó? Las madres que aman de verdad no dejan a sus hijos huérfanos». Las palabras se clavaron en el corazón de Sofía como dagas afiladas, haciendo que la niña se tambaleara. «No digas eso». Sofía alzó la voz por primera vez en meses, sorprendiendo incluso a Valentina. «Mi mamá no me abandonó. Ella se enfermó y...» «¡Silencio!». El grito de Valentina reverberó por toda la mansión. «No toleraré que una mocosa insolente me alce la voz. Tu madre fue débil, igual que tú. Una mujer fuerte no habría dejado que una simple enfermedad la venciera». Los sollozos de Sofía llenaron el vacío que siguió a las crueles palabras de Valentina. La niña se dejó caer de rodillas sobre el frío mármol, el cuaderno resbalando de sus manos temblorosas y abriéndose en una página donde había dibujado a su madre con crayones de colores. «Por favor», gimoteó Sofía, juntando sus pequeñas manos en una súplica desesperada. «Por favor, déjanos en paz, a mí y a los recuerdos de mi mamá». Valentina observó la escena con una sonrisa perversa adornando sus labios pintados de rojo carmesí. Esta era exactamente la reacción que buscaba, ver a la hija de Elena Montenegro reducida a nada, suplicando como una mendiga. Cada lágrima que rodaba por las mejillas de Sofía alimentaba el odio profundo que Valentina sentía hacia la memoria de la primera esposa de Rodrigo. «Tus lágrimas no significan nada para mí», declaró Valentina con frialdad calculada, «y tus súplicas tampoco. Mientras vivas bajo este techo, seguirás las reglas que yo establezca». «¿Entendiste?». La pequeña asintió débilmente, sin dejar de llorar. Sus manitas temblaron al recoger el cuaderno del suelo, tratando de cerrar las páginas que se habían arrugado con la caída. «Además», continuó Valentina,
disfrutando cada segundo de su dominio sobre la indefensa criatura. Desde mañana comenzarás a tomar lecciones de etiqueta con la señora Márquez. Es hora de que aprendas a comportarte como una verdadera Montenegro, no como la niña mimada y llorona que eres ahora. Pero yo solo tengo 8 años, balbuceó Sofía, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano pequeña. La edad no es excusa para la mediocridad, replicó Valentina con desdén. Cuando tu padre se case conmigo oficialmente el próximo mes, esta familia necesitará una imagen impecable. Y tú, querida niña, eres actualmente el eslabón más débil de esa cadena. Las palabras de Valentina sobre la boda próxima golpearon a Sofía como un puñetazo al estómago. Sabía que su padre, Rodrigo Montenegro, había estado considerando casarse con Valentina, pero escucharlo dicho con tanta frialdad hizo que la realidad se volviera aún más dolorosa. Una vez que se convirtiera oficialmente en su madrastra, las cosas solo empeorarían. «No quiero que papá se case contigo», susurró Sofía, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Valentina se endureció instantáneamente. Lo que tú quieras o no quieras es completamente irrelevante. Tu padre me ama a mí, no a una niñita caprichosa que vive aferrada al pasado. Se acercó más, inclinándose hasta quedar a la altura de Sofía. Y cuando seas oficialmente mi hijastra, las cosas van a cambiar drásticamente en esta casa. Los ojos azules de Sofía se llenaron de terror al escuchar la amenaza implícita en las palabras de Valentina. La mujer no necesitaba ser más explícita. El mensaje era claro como el cristal. La vida de Sofía se convertiría en un infierno una vez que Valentina tuviera poder legal sobre ella. Ahora, ordenó Valentina, incorporándose y alisando su vestido de diseñador. Ve a tu habitación y reflexiona sobre tu comportamiento. La cena será servida en 1 hora, y espero que bajes con una actitud completamente diferente. Nada de llantos, nada de dramas. Y definitivamente nada de ese cuaderno. Pero, sin peros, deja esa basura aquí y sube inmediatamente. Sofía miró el cuaderno en sus manos, sintiendo como si le estuvieran pidiendo que entregara su propia alma. Las páginas contenían los únicos vestigios tangibles del amor de su madre, los únicos recuerdos físicos que le quedaban de los días felices antes de que Valentina llegara a sus vidas. «No puedo», murmuró, abrazando el cuaderno con más fuerza. «¿Perdón?» La voz de Valentina se volvió peligrosamente baja. «No puedo dejarlo. Es todo lo que me queda de ella». Valentina se acercó con pasos lentos y deliberados, como un felino preparándose para atacar. «En vez Sofía Montenegro», pronunció cada sílaba con precisión mortal. «Me vas a entregar ese cuaderno ahora mismo, o las consecuencias serán mucho peores de lo que puedes imaginar». La niña levantó la mirada, y por un momento Valentina vio un destello de la fortaleza que Elena había poseído. Era apenas una chispa, pero suficiente para irritar profundamente a la mujer. «Mi mamá me dijo que nunca dejara que nadie me quitara los recuerdos de nuestro amor», declaró Sofía con una valentía que la sorprendió incluso a ella misma. «Tu mamá ya no está aquí para protegerte», replicó Valentina con crueldad. «Y yo sí». En ese momento, el sonido de una puerta abriéndose resonó desde el extremo del vestíbulo. Ambas se giraron para ver a Carmen, la empleada doméstica que llevaba más de 15 años trabajando para la familia Montenegro, observando la escena desde la entrada del comedor con expresión preocupada. «Señora Morales», dijo Carmen con voz cuidadosa, «la cena estará lista en unos minutos. ¿Necesita algo más?» Valentina la fulminó con la mirada, claramente molesta por la interrupción. «No, Carmen, solo estaba teniendo una conversación privada con Sofía sobre la importancia del respeto y la obediencia».
Carmen asintió, pero su mirada se posó en la niña arrodillada en el suelo, sosteniendo desesperadamente el cuaderno de su madre. Los ojos de la empleada se llenaron de compasión, pero sabía que no podía intervenir directamente sin arriesgar su trabajo y, por ende, su capacidad de proteger sutilmente a la pequeña Sofía cuando fuera posible. «Por supuesto, señora», respondió Carmen diplomáticamente. «Sofía, querida, ¿te gustaría ayudarme a poner la mesa? Tus manos pequeñitas son perfectas para arreglar las flores del centro». Era una distracción sutil pero efectiva. Valentina no podía objetar sin parecer completamente irrazonable, y Sofía tendría un respiro momentáneo de la confrontación. Sofía miró a Carmen con gratitud, reconociendo el salvavidas que le estaba ofreciendo. Se incorporó lentamente, limpiándose las rodillas manchadas por el mármol frío, y caminó hacia la mujer mayor sin soltar su preciado cuaderno. «¡Espera!», la voz de Valentina cortó el aire como un látigo. «Todavía no hemos terminado nuestra conversación, Carmen. Sofía y yo estábamos discutiendo la importancia de soltar las cosas del pasado para poder avanzar hacia el futuro». Carmen sintió la tensión electrificar el ambiente. Conocía muy bien los métodos de Valentina para torturar psicológicamente a la pequeña, y su corazón se partía cada vez que era testigo de estas escenas. Pero también sabía que si perdía su trabajo, Sofía quedaría completamente indefensa. «Entiendo perfectamente, señora Morales», respondió Carmen con diplomacia forzada. «Pero quizás sería mejor continuar esta importante conversación después de la cena, cuando todos tengamos el estómago lleno y la mente más clara». El teléfono del vestíbulo comenzó a sonar en ese momento, interrumpiendo la batalla silenciosa de voluntades que se desarrollaba entre las tres mujeres. Valentina miró el aparato con irritación, pero sabía que tenía que responder. Podría ser Rodrigo llamando desde su oficina. «Esto no ha terminado», le susurró a Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Luego se dirigió hacia el teléfono con pasos firmes y calculados. «Residencia Montenegro», respondió con voz dulce y profesional, completamente diferente al tono venenoso que había usado momentos antes con Sofía. Carmen aprovechó la distracción para acercarse a Sofía y tomarla suavemente de la mano. «Ven, pequeña», le murmuró casi en silencio. «Vamos a la cocina. Tengo algo especial para mostrarte». Sofía asintió agradecida y siguió a Carmen, aferrándose tanto a su mano como al cuaderno de su madre. Mientras caminaban hacia la cocina, pudo escuchar la voz de Valentina volviéndose gradualmente más tensa al teléfono. «¿Cómo que llegarás temprano? Pensé que tenías esa reunión importante con los inversionistas japoneses». Las palabras de Valentina se desvanecieron mientras Sofía y Carmen se alejaban, pero algo en el tono de pánico sutil de la mujer despertó una pequeña esperanza en el corazón de la niña. Quizás, solo quizás, su padre llegaría a casa lo suficientemente temprano para ver lo que realmente estaba sucediendo en su ausencia. En la cocina, Carmen cerró suavemente la puerta y se dirigió hacia un armario alto que Sofía nunca había visto abierto. La mujer mayor, con sus manos expertas y cariñosas, retiró una pequeña caja de madera tallada que había permanecido oculta durante años. «Siéntate aquí, mi niña», le dijo Carmen, señalando una silla junto a la mesa de la cocina donde se preparaban las comidas familiares. «Hay algo que tu mamá me pidió que te diera cuando fueras lo suficientemente grande para entender». Los ojos de Sofía se iluminaron con una mezcla de curiosidad y esperanza. «¿Mi mamá te dijo algo antes de irse al cielo?» Carmen asintió, sus propios ojos húmedos con lágrimas contenidas. «Tu madre era una mujer muy sabia, Sofía. Ella sabía que las cosas no serían fáciles para ti después de su partida, especialmente si tu padre decidía rehacer su vida con alguien que no te quisiera como ella te quería.
La empleada abrió la caja de madera, revelando una serie de cartas escritas en el papel de carta favorito de Elena, decorado con pequeñas flores silvestres. También había fotografías que Sofía nunca había visto y un pequeño collar de oro con un dije en forma de corazón. Elena me hizo prometer que te daría estas cartas cuando vieras que necesitaba recordar quién eres realmente, explicó Carmen, tomando la primera carta del montón. Esta primera carta dice: para cuando mi pequeña estrella necesite recordar que es amada. Sofía extendió sus pequeñas manos temblorosas para recibir la carta. El sobre tenía su nombre escrito con la letra elegante de su madre, y al abrirlo, pudo percibir aún el sutil aroma a lavanda que Elena siempre usaba. Mi querida Sofía, leyó en voz alta, su voz quebrándose con la emoción. Si estás leyendo esta carta, significa que estás pasando por un momento difícil y necesitas recordar quién eres. Eres mi luz, mi amor más puro, mi pequeña estrella que siempre brillará, sin importar qué tan oscura parezca la noche. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Pero estas eran diferentes a las lágrimas de dolor que había derramado momentos antes en el vestíbulo. Estas eran lágrimas de amor, de conexión, de esperanza renovada. Tu corazón es bueno y puro, continuó leyendo, y aunque habrá personas que traten de convencerte de lo contrario, quiero que recuerdes siempre que eres digna de amor y respeto. Tienes dentro de ti la fortaleza de generaciones de mujeres Montenegro que nunca se rindieron ante la adversidad. Carmen observaba a la niña con ternura, recordando vívidamente el día en que Elena le había entregado esa caja. Pocos días antes de su partida, «Cuídala por mí, Carmen», le había dicho Elena con voz débil pero firme. «Si algo me pasa, ella va a necesitar saber que no está sola en este mundo». «¿Hay más cartas?», preguntó Sofía, abrazando la primera carta contra su corazón. «Sí, mi amor. Tu madre escribió una para cada ocasión especial, para tu primer día de escuela, para cuando cumplieras 10 años, para cuando te sintiera perdida, para cuando fueras adolescente». Carmen hizo una pausa, su voz temblando ligeramente, «y una especial para cuando tu padre encontrara a alguien nuevo». En ese momento, el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. Valentina se acercaba a la cocina y por el ritmo de sus tacones contra el suelo de mármol era evidente que estaba agitada. «Rápido», susurró Carmen, cerrando la caja y deslizándola hacia Sofía. «Escóndela bajo tu suéter. Tu madre quería que estas fueran tuyas, solo tuyas». Sofía obedeció inmediatamente, sintiendo el peso reconfortante de la caja de madera contra su pecho, justo encima de su corazón, que latía aceleradamente. La puerta de la cocina se abrió bruscamente y Valentina apareció, su rostro una máscara de irritación mal disimulada. «Carmen, ¿dónde están las llaves del BMW azul de Rodrigo?» «En el gancho junto a la puerta principal, señora». «Como siempre», respondió Carmen con calma profesional. «No están ahí, las busqué 3 veces». La agitación en la voz de Valentina era cada vez más evidente. Carmen frunció el ceño. En todos sus años trabajando para la familia Montenegro, las llaves siempre habían estado en el mismo lugar. «Permíteme ir a verificar, señora Morales». «No, no hay tiempo». Valentina se pasó una mano por el cabello negro, desarreglándolo ligeramente. «Rodrigo llega en 20 minutos y necesito salir antes de que llegue. Usa las llaves de emergencia». ¿Por qué Valentina necesitaba salir justo antes de que llegara Rodrigo? Esta pregunta se formó tanto en la mente de Carmen como en la de Sofía. Era muy extraño. Normalmente, Valentina se arreglaba especialmente cuando sabía que Rodrigo llegaría a casa. «¿Hay alguna emergencia, señora?», preguntó Carmen con genuina preocupación. «Eso no es de tu incumbencia», replicó Valentina cortantemente. «Solo consigue las llaves de emergencia y asegúrate de que Sofía esté en su habitación cuando Rodrigo llegue».
No quiero que le cuente chismes sobre nuestra conversación de esta tarde. Sofía levantó la mirada confundida. «Chismes, pero yo no». «¡Silencio!», gritó Valentina, su compostura finalmente quebrándose. «Estoy harta de tu vocecita quejumbrosa. Carmen, lleva a esta niña a su habitación inmediatamente». El grito fue tan fuerte y repentino que tanto Carmen como Sofía se sobresaltaron. Pero fue en ese momento de tensión absoluta cuando sucedió lo impensable. El sonido inconfundible de una puerta abriéndose resonó desde el vestíbulo principal. «Hola, ¿hay alguien en casa?». La voz profunda y familiar de Rodrigo Montenegro llenó la mansión. Valentina palideció instantáneamente. Sus ojos se llenaron de pánico y miró frenéticamente hacia la puerta de la cocina. «No puede estar aquí todavía», murmuró para sí misma. «Dijo que llegaría en 20 minutos. ¡Papá!», gritó Sofía, su corazón llenándose de alegría y esperanza. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de la silla y corrió hacia la puerta de la cocina. «¡Sofía, espera!», gritó Valentina, tratando de interceptarla. Pero la niña ya había salido corriendo hacia el vestíbulo. Sus pequeños pies descalzos, deslizándose sobre el mármol pulido. La caja de madera que llevaba escondida bajo su suéter rebotaba contra su pecho mientras corría, y el cuaderno de su madre seguía firmemente aferrado en su mano derecha. «¡Papá! ¡Papá!», gritó Sofía al ver la figura alta y elegante de Rodrigo Montenegro quitándose el abrigo junto a la puerta principal. Rodrigo se giró al escuchar la voz de su hija y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Era un hombre de 42 años, de cabello rubio con las primeras canas que le daban un aire distinguido, y ojos azules idénticos a los de Sofía. Su traje de negocios impecable y su presencia imponente no disminuían en nada la ternura que mostraba al ver a su pequeña hija corriendo hacia él. «¡Mi pequeña estrella!», exclamó Rodrigo, abriendo los brazos para recibir a Sofía en un abrazo cálido. Sofía se lanzó contra su padre con tal fuerza que casi lo hace tambalearse. Se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta, inhalando el aroma familiar de su colonia mezclada con el olor a café que siempre lo acompañaba después de un día en la oficina. «Te extrañé tanto, papá», murmuró Sofía contra el pecho de su padre, sus lágrimas empapando la camisa blanca de Rodrigo. «Yo también te extrañé, mi amor», respondió Rodrigo, besando la corona de cabello rubio de su hija. «¿Por qué estás llorando? ¿Pasó algo?». Antes de que Sofía pudiera responder, la voz de Valentina resonó desde el extremo del vestíbulo. «Rodrigo, mi amor, no te esperaba tan temprano». Su voz había vuelto a su tono dulce y calculado, pero había un matiz de nerviosismo que no pudo disimular completamente. Rodrigo levantó la mirada y vio a Valentina acercándose con una sonrisa que parecía forzada. Llevaba un vestido rojo ajustado y sus tacones repiqueteaban nerviosamente contra el suelo de mármol. «La reunión terminó más temprano de lo esperado», explicó Rodrigo sin soltar a Sofía. «Los inversionistas japoneses tuvieron que adelantar su vuelo por el clima». «¡Qué maravilloso!», exclamó Valentina con entusiasmo exagerado. «Justo estaba ayudando a Sofía con sus tareas escolares, ¿verdad, querida?». Sofía levantó la mirada hacia Valentina y vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. La mujer que minutos antes la había humillado y amenazado ahora, le suplicaba silenciosamente que no dijera nada sobre lo que había ocurrido. «Sofía», dijo Rodrigo suavemente, arrodillándose para estar a la altura de su hija, «¿me quieres contar por qué estás tan triste? Tus ojos están rojos de llorar». La pequeña miró alternadamente a su padre y a Valentina. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Esta era su oportunidad, quizás la única oportunidad que tendría en mucho tiempo,
de decirle a su padre lo que realmente estaba sucediendo en esa casa durante sus ausencias. «Yo», comenzó Sofía, su voz apenas un susurro. «Rodrigo», interrumpió Valentina rápidamente, acercándose y poniendo una mano posesiva en el hombro de él. «Sofía ha tenido un día difícil en la escuela. La señora Martínez me llamó para decirme que había tenido algunos problemas con sus compañeros. Estaba consolándola cuando llegaste». Los ojos de Rodrigo se llenaron de preocupación. «¿Problemas en la escuela? ¿Qué tipo de problemas?». Sofía abrió la boca para protestar, para decir que no había ido a la escuela ese día porque era sábado, pero Valentina se le adelantó. «Nada serio, mi amor, solo cosas de niños. Sabes cómo pueden ser crueles a veces». Le dije a Sofía que estos pequeños conflictos son parte del crecimiento. Rodrigo frunció el ceño. Algo no cuadraba en la explicación de Valentina, pero no podía identificar exactamente qué era. Miró a su hija, buscando la verdad en sus ojos azules. «¿Es eso cierto, Sofía?», preguntó gentilmente. «¿Tuviste problemas en la escuela?». La pequeña sintió el peso de la mentira aplastando su pecho. Miró a Valentina, quien le dirigió una mirada de advertencia tan sutil que solo ella pudo notarla. Luego miró a su padre, quien la observaba con amor genuino y preocupación. «Papá», susurró Sofía, juntando valor, «no fue en la escuela, fue...». «Sofía», la interrumpió Carmen, apareciendo súbitamente desde el pasillo que llevaba a la cocina. «Disculpe, señor Montenegro, pero la cena está lista. ¿Le gustaría que la sirva ahora?». La interrupción de Carmen rompió el momento, y Sofía perdió el valor que había estado construyendo. Bajó la mirada hacia el suelo de mármol, sintiendo que la oportunidad se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. «Gracias, Carmen», respondió Rodrigo, incorporándose lentamente. «Sí, por favor, sirve la cena. Me muero de hambre». «Perfecto», dijo Valentina con alivio mal disimulado. «Sofía, ve a lavarte las manos y peínate ese cabello. Tu padre no necesita verte en ese estado tan desarreglado». Pero Rodrigo había notado algo. Su mirada se posó en el cuaderno que Sofía aún sostenía firmemente en su mano derecha. «¿Qué es eso que tienes ahí, pequeña estrella?». Los ojos de Sofía se iluminaron. «Es el cuaderno de mamá, el que hacíamos juntas cuando yo era más pequeña». Una sonrisa nostálgica y tierna cruzó el rostro de Rodrigo. «¿Todavía lo conservas?». «Por supuesto que sí, papá. Tiene todos nuestros recuerdos juntas». Valentina sintió como si le hubieran dado una bofetada. La facilidad con la que Sofía hablaba del cuaderno cuando su padre estaba presente, después de haberse negado rotundamente a entregárselo a ella, le confirmó lo que siempre había sospechado. La niña la odiaba tanto como ella la odiaba a ella. «Me gustaría verlo después de la cena», dijo Rodrigo, revolviendo cariñosamente el cabello de Sofía. «Hace mucho tiempo que no veo los dibujos que hacían juntas». «Sí, papá», exclamó Sofía, su rostro iluminándose por primera vez en todo el día. «Rodrigo», intervino Valentina con voz cuidadosamente controlada. «Quizás sería mejor dejar que Sofía guarde sus tesoros privados. Una niña de su edad necesita tener algunas cosas solo para ella». Era una jugada inteligente apelar a la necesidad de privacidad de una niña, pero Rodrigo conocía a su hija mejor que eso. «Sofía siempre me ha mostrado todo», replicó Rodrigo, mirando curiosamente a Valentina. «Nunca ha tenido secretos conmigo». El ambiente se tensó nuevamente. Carmen permanecía inmóvil junto al marco de la puerta, observando el intercambio con creciente preocupación. Sabía que Valentina estaba buscando alguna manera de separar a padre e hija, de crear distancia entre ellos, pero hasta ahora Rodrigo parecía resistirse a esas manipulaciones sutiles. «Por supuesto», dijo Valentina con una sonrisa forzada. Solo pensaba en darle a Sofía la oportunidad de desarrollar su independencia emocional,
Pero tienes razón, mi amor. La comunicación abierta es importante en una familia. Rodrigo asintió, pero algo en el tono de Valentina le seguía generando una incomodidad que no podía explicar. Se agachó nuevamente para estar a la altura de Sofía. «Pequeña estrella», le dijo suavemente, «¿estás segura de que todo está bien? Siento que hay algo que quieres decirme». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas nuevamente, y por un momento pareció que iba a... La mañana siguiente llegó demasiado pronto para Sofía. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas de su habitación, pero ella ya llevaba horas despierta, leyendo una y otra vez las cartas de su madre. Había encontrado una en particular que parecía haber sido escrita específicamente para este momento, para cuando mi pequeña estrella necesite encontrar su voz. «Mi querida Sofía», había escrito Elena con su letra elegante, «habrá momentos en tu vida cuando sentirás que no tienes poder para cambiar las cosas que te lastiman, pero quiero que sepas que dentro de ti vive el espíritu de todas las mujeres Montenegro que vinieron antes que tú. Somos fuertes, valientes, y nunca permitimos que nadie nos haga sentir menos de lo que valemos. Cuando llegue el momento, y tú sabrás cuándo es, debes encontrar tu voz y usarla, no para lastimar a otros, sino para protegerte a ti misma». Sofía cerró la carta y la guardó cuidadosamente en la caja de madera junto con las demás. Se dirigió hacia su tocador y se miró en el espejo. Por primera vez en meses, no vio a una niña indefensa y asustada. Vio los ojos azules de su madre, el cabello rubio que había heredado de ambos padres, y algo nuevo, una chispa de determinación que brillaba en lo más profundo de su mirada. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Sofía, mi amor, ¿estás despierta?». Era la voz de su padre. «Sí, papá, pasa». Rodrigo entró a la habitación llevando una bandeja con el desayuno, panqueques con miel, fresas frescas y un vaso de leche tibia, exactamente como le gustaba a Sofía. Era algo que solía hacer los fines de semana cuando no tenía que ir a la oficina temprano. «Pensé que podríamos desayunar juntos antes de que el día se vuelva loco», dijo Rodrigo, colocando la bandeja en la pequeña mesa junto a la ventana. «¿Te parece?». Sofía sintió que su corazón se llenaba de calidez. Estos momentos íntimos con su padre se habían vuelto cada vez más raros desde que Valentina había llegado a sus vidas. «Me encantaría, papá». Se sentaron juntos, y Rodrigo sirvió los panqueques mientras observaba cuidadosamente a su hija. «Sofía, anoche noté que estabas muy callada durante la cena, más callada de lo normal». Sofía masticó lentamente un trozo de panqueque, considerando sus palabras. Las amenazas de Valentina resonaban en su mente, pero también las palabras de aliento de su madre. «Papá, ¿tú crees que mamá habría querido que fuera feliz?». La pregunta sorprendió a Rodrigo. «Por supuesto, mi amor. Tu madre te amaba más que a nada en este mundo. Todo lo que ella quería era verte crecer feliz y segura». «Entonces, ¿por qué siento que no soy feliz?», preguntó Sofía, levantando la mirada hacia su padre. «¿Por qué siento que estoy viviendo la vida que alguien más quiere para mí, pero no la que yo quiero?». Rodrigo dejó su tenedor y se inclinó hacia su hija. «¿Qué quieres decir con eso, pequeña estrella?». Sofía sintió que estaba al borde de un precipicio. Un paso en falso, y Valentina cumpliría sus amenazas. Pero un paso hacia adelante podría significar finalmente ser escuchada. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «¿tú realmente crees que Valentina me quiere?». La pregunta golpeó a Rodrigo como un rayo. Había notado que la relación entre Valentina y Sofía no era perfecta, pero había asumido que solo necesitaban más tiempo para adaptarse la una a la otra. «Valentina está haciendo un gran esfuerzo por ser una buena madrastra»,
respondió Rodrigo cuidadosamente. Sé que no es fácil para ninguna de las dos. Ella no es tu madre biológica, y tú estás acostumbrada a que fuéramos solo tú y yo. No es eso, papá. Sofía respiró profundamente, recordando las palabras de su madre sobre encontrar su voz. Es que cuando tú no estás aquí, ella es diferente. ¿Diferente cómo? Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon el sonido de tacones acercándose por el pasillo. Valentina apareció en la puerta de la habitación, ya completamente arreglada y maquillada, a pesar de que apenas eran las 8 de la mañana. «Buenos días, familia hermosa», exclamó con su voz más dulce. «Rodrigo, mi amor, no sabía que estabas desayunando con Sofía. ¿Puedo unirme?» «Por supuesto», respondió Rodrigo, aunque Sofía notó una ligera hesitación en su voz. «Siéntate». Le estaba preguntando a Sofía sobre sus sentimientos respecto a nuestra nueva dinámica familiar. Los ojos de Valentina se endurecieron imperceptiblemente, pero su sonrisa se mantuvo perfectamente en su lugar. ¡Qué maravilloso! Me encanta que tengamos comunicación abierta en esta familia. Se sentó delicadamente en la silla restante, cruzando las piernas elegantemente. ¿Y qué le estabas contando a tu papá? Querida Sofía, la mirada que Valentina le dirigió a Sofía era una clara advertencia. Elige tus palabras muy cuidadosamente. Pero por primera vez en meses, Sofía no se sintió completamente intimidada. Las cartas de su madre le habían dado algo que había perdido, la certeza de que merecía ser tratada con amor y respeto. Le estaba diciendo a papá que a veces siento que cuando él no está en casa, las cosas son tensas, dijo Sofía, manteniendo la mirada fija en Valentina. ¿Tensas?, preguntó Rodrigo, mirando alternadamente a su hija y a su prometida. Valentina soltó una risita, que sonó completamente falsa. «Oh, Rodrigo, ya sabes cómo son los niños. A veces interpretan mal las cosas. Por ejemplo, ayer Sofía se molestó cuando le sugerí que guardara su cuaderno durante la cena. Pensé que sería más apropiado tener las manos libres para comer, pero ella lo tomó como si estuviera siendo cruel. Era una distorsión tan hábil de la verdad que Sofía se quedó sin aliento. Valentina había tomado un fragmento real de lo que había sucedido y lo había recontextualizarlo para hacerla ver como una niña dramática y difícil. «Eso no fue lo que pasó», protestó Sofía, sintiendo que la indignación le daba valor. «Tú dijiste que...» «Sofía», interrumpió Valentina con tono de reprimenda suave. «Creo que estás exagerando las cosas. Como le expliqué a tu padre anoche, has estado muy emocional últimamente. Es normal después de los problemas que tuviste en la escuela». «Pero no hubo problemas en la escuela», exclamó Sofía, su voz subiendo de tono. «Era sábado, no había clases». Un silencio tenso llenó la habitación. Rodrigo frunció el ceño, mirando a Valentina con confusión. «Valentina, dijiste que la maestra había llamado sobre problemas con los compañeros de Sofía». Valentina palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «Oh, mi amor, me confundí. Fue el viernes cuando llamó la maestra. Ayer estaba hablando con Sofía sobre lo que había pasado el día anterior. A veces los eventos se mezclan en mi mente cuando estoy preocupada por ella». Era una explicación plausible, pero Rodrigo había notado la contradicción. Su instinto empresarial, entrenado para detectar inconsistencias en las negociaciones, le decía que algo no cuadraba en toda esta situación. «Papá», dijo Sofía, aprovechando la confusión momentánea de Valentina, «¿podrías preguntarle a la señora Martínez si realmente me reportó algún problema? Porque yo no recuerdo haber tenido conflictos con nadie». «Sofía, querida», intervino Valentina rápidamente, «no es necesario molestar a tu maestra con llamadas innecesarias. Además, a veces los niños no se dan cuenta cuando sus acciones molestan a otros, pero yo quiero que papá verifique».
insistió Sofía, sintiéndose cada vez más valiente. Si realmente hice algo malo, quiero saberlo para poder disculparme. Rodrigo observó el intercambio con creciente interés. Había algo en la insistencia de Sofía y en la renuencia de Valentina a verificar la historia que le resultaba muy revelador. ¿Sabes qué?, dijo Rodrigo lentamente. Creo que es una excelente idea. Esta tarde llamaré a la señora Martínez para entender mejor la situación. Si Sofía tuvo problemas, necesito saberlo como su padre. El rostro de Valentina se endureció por una fracción de segundo antes de volver a su máscara de amabilidad. Por supuesto, mi amor. Solo pensaba que no era necesario preocupar a la pobre mujer en fin de semana. No es ninguna molestia verificar el bienestar de mi hija, replicó Rodrigo con un tono que Sofía no había escuchado antes. Era firme, protector y dirigido directamente a Valentina. Carmen apareció en ese momento en la puerta de la habitación. Disculpe, señor Montenegro, pero acaba de llegar un paquete que requiere su firma personal. Ahora vengo, dijo Rodrigo, levantándose de la mesa. Sofía, terminamos nuestro desayuno cuando regrese. ¿Está bien? Sí, papá. Rodrigo salió de la habitación siguiendo a Carmen, dejando a Sofía y Valentina solas. El aire se volvió inmediatamente más pesado y amenazante. «Felicidades», susurró Valentina con voz venenosa tan pronto como los pasos de Rodrigo se alejaron. «Acabas de cometer el error más grande de tu patética vida». Sofía sintió un escalofrío de miedo, pero no retrocedió como habría hecho antes. «No hice nada malo, solo dije la verdad». «¿La verdad?» Valentina se acercó peligrosamente. «La verdad, querida niña, es que acabas de declararme la guerra. Y en las guerras siempre hay víctimas». «No tengo miedo de ti», mintió Sofía, aunque su voz temblaba ligeramente. «Oh, pero deberías». Valentina sonrió con crueldad. «Porque ahora que decidiste jugar este juego, yo también voy a jugar. Y cuando yo juego, siempre gano». Valentina se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Por cierto, esas clases de etiqueta que tu padre cree que son tan maravillosas van a ser mucho más intensas de lo que él imagina. La señora Márquez tiene métodos muy tradicionales para enseñar a las niñas malcriadas a comportarse apropiadamente». La amenaza quedó suspendida en el aire mientras Valentina salía de la habitación con pasos elegantes y calculados. Sofía se quedó sola, su corazón latiendo aceleradamente, pero sintiendo algo que no había experimentado en meses, la satisfacción de haber defendido la verdad. No sabía qué venía después, pero por primera vez desde que Valentina había llegado a su vida, no se sentía completamente indefensa. Abrió nuevamente la caja de madera y sacó otra carta que había notado antes. «Para cuando mi pequeña estrella necesite ser valiente en la batalla». Con manos temblorosas pero decididas, rompió el sello y comenzó a leer las palabras que su madre había escrito para este momento exacto. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esta carta, significa que has encontrado el valor para enfrentar a alguien que está tratando de lastimarte. Estoy tan orgullosa de ti. Recuerda que la valentía no significa no tener miedo, significa actuar correctamente a pesar del miedo. No estás sola en esta batalla, mi amor. Busca a las personas que te aman de verdad y encontrarás aliados en lugares que nunca imaginaste». Sofía cerró la carta y miró hacia la ventana, donde podía ver a Carmen colgando ropa en el jardín trasero. La empleada había sido testigo silenciosa de los abusos de Valentina durante meses. Tal vez era hora de que Sofía dejara de sufrir en silencio y comenzara a construir esa red de aliados que su madre había mencionado. Cuando Rodrigo regresó a la habitación 20 minutos después, encontró a su hija sentada tranquilamente junto a la ventana, pero había algo diferente en ella. Una nueva determinación brillaba en sus ojos azules, y por primera vez en mucho tiempo, su postura no era la de una niña derrotada.
¿Todo bien, pequeña estrella?, preguntó Rodrigo, notando el cambio inmediatamente. Sí, papá, respondió Sofía con una voz más clara y firme de lo que había sonado en meses. Todo va a estar bien. Solo necesito que confíes en mí cuando te diga que hay cosas que necesitas saber. Rodrigo se sentó junto a su hija y la miró directamente a los ojos. Sofía, quiero que sepas que siempre puedes confiar en mí. Si hay algo que te está molestando, necesito que me lo digas. Soy tu padre y mi trabajo es protegerte. Lo sé, papá, respondió Sofía, sintiendo que las palabras de su madre le daban fuerzas. Y hay cosas que necesito contarte. Pero primero, ¿podrías llamar a la señora Martínez? Creo que esa conversación va a aclarar muchas cosas. Rodrigo asintió lentamente. Había algo en la forma en que su hija hablaba que le decía que esta conversación iba a cambiar muchas cosas en su casa, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez había estado ciego a realidades que ocurrían bajo su propio techo. La guerra entre Sofía y Valentina había comenzado oficialmente, pero esta vez Sofía no estaba entrando a la batalla completamente desarmada. Esa tarde, Rodrigo Montenegro se encontraba en su estudio, sosteniendo el teléfono con una expresión de creciente preocupación. Acababa de terminar una conversación de 20 minutos con la señora Martínez, la maestra de Sofía, y lo que había descubierto lo había dejado completamente conmocionado. «No, señor Montenegro», había dicho la maestra con voz confundida. Sofía no ha tenido ningún problema en la escuela. De hecho, es una de mis estudiantes más aplicadas y dulces. ¿Por qué me pregunta? ¿Ha pasado algo en casa? Rodrigo había inventado una excusa rápida sobre querer verificar el progreso académico de su hija, pero por dentro su mente trabajaba a toda velocidad, procesando las implicaciones de esta revelación. Valentina había mentido deliberadamente sobre los supuestos problemas escolares de Sofía. ¿Pero por qué? ¿Y qué más había estado mintiendo? Un suave golpe en la puerta de su estudio interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Carmen entró con una bandeja de café, pero su expresión era más seria de lo habitual. «Señor Montenegro, ¿podría hablar con usted por un momento? Es sobre Sofía. Por favor, siéntate», dijo Rodrigo, gesticulando hacia la silla frente a su escritorio. «Justamente estaba pensando en mi hija. Carmen, tú pasas más tiempo en esta casa que nadie. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Sofía últimamente?» Carmen respiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión muy importante. Durante meses había guardado silencio por miedo a perder su trabajo. Pero ver a la pequeña Sofía sufrir tanto la había llevado al límite de lo que podía tolerar. «Señor Montenegro», comenzó con voz cuidadosa, «¿realmente quiere saber la verdad sobre lo que sucede en esta casa cuando usted no está?» La pregunta cayó sobre Rodrigo como un balde de agua fría. «¿Qué quieres decir con eso?» «Lo que pasa es que…» Carmen hizo una pausa, reuniendo valor. «La señora Morales no trata a Sofía de la misma manera cuando usted está presente que cuando está en la oficina. Explícate». «Señor, ayer por la tarde fui testigo de una escena muy perturbadora en el vestíbulo principal». Carmen procedió a relatar detalladamente lo que había presenciado. Las palabras crueles de Valentina, las lágrimas de Sofía, la humillación deliberada, y cómo la niña había terminado de rodillas suplicando piedad. Con cada palabra que Carmen pronunciaba, el rostro de Rodrigo se iba endureciendo más. Sus puños se cerraron sobre el escritorio de madera, y una vena comenzó a pulsarle visiblemente en la sien. «¿Por cuánto tiempo ha estado pasando esto?», preguntó Rodrigo con voz peligrosamente controlada. «Meses, señor, desde poco después de que la señora Morales se mudó aquí. Al principio pensé que solo eran los ajustes normales de una nueva dinámica familiar, pero las cosas fueron empeorando.
La señora Morales parece disfrutar causándole dolor emocional a Sofía. ¿Y por qué no me dijiste nada antes? La voz de Rodrigo no contenía acusación, solo una profunda tristeza. Porque la señora Morales me amenazó con despedirme si alguna vez le contaba algo. Y yo pensé que si me iba, Sofía no tendría a nadie que la protegiera cuando las cosas se pusieran muy difíciles. Rodrigo se levantó bruscamente de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro del estudio. Todo comenzaba a tener sentido. La creciente timidez de Sofía, sus frecuentes pesadillas, la forma en que se encogía cada vez que Valentina entraba a una habitación, su reluctancia a quedarse sola en casa. «Carmen», dijo Rodrigo, deteniéndose súbitamente, «necesito que me cuentes todo, cada detalle, cada incidente, cada palabra cruel, todo». Durante la siguiente hora, Carmen le relató a Rodrigo una letanía de abusos psicológicos que lo dejaron sin aliento. Los insultos constantes sobre la memoria de Elena, las amenazas veladas, los castigos desproporcionados por infracciones menores, el aislamiento deliberado de Sofía de cualquier fuente de alegría o confort. Y ayer, concluyó Carmen, después de la cena, la señora Morales llevó a Sofía a la biblioteca y la amenazó. No pude escuchar todo, pero cuando la niña salió, estaba más pálida que un fantasma. ¿Sabes qué le dijo? No exactamente. Pero he notado que la señora Morales está particularmente obsesionada con el cuaderno que Sofía conserva de su madre. Creo que la está amenazando para que se deshaga de él. En ese momento, Rodrigo recordó la conversación del desayuno y cómo Valentina había tratado de disuadirlo de ver el cuaderno de Sofía. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente con una claridad aterradora. «Carmen, hay algo más que necesito saber», dijo Rodrigo, su voz temblando ligeramente. «La caja de madera que Elena me pidió que te entregara antes de su partida, ¿se la diste a Sofía?» Carmen asintió. «Ayer, cuando la pequeña más lo necesitaba. La señora Elena fue muy específica sobre cuándo debía entregarla. ¿Sabes qué contiene?» «Cartas, señor. Cartas que la señora Elena escribió para Sofía, para diferentes momentos de su vida. También fotografías y algunos recuerdos especiales». Rodrigo sintió que su corazón se encogía. Elena había sido tan sabia, tan previsora. Incluso en sus últimos días, había pensado en proteger a su hija de circunstancias que aún no habían ocurrido, pero que su instinto maternal había anticipado. «Señor Montenegro», continuó Carmen, «hay algo más que debe saber. Ayer escuché a la señora Morales haciendo una llamada telefónica muy extraña». «¿Qué tipo de llamada?» «Estaba hablando con alguien sobre documentos legales. Mencionó algo sobre acelerar los trámites de adopción después de la boda y sobre cómo sería más fácil controlar la herencia de Sofía una vez que tuviera derechos legales sobre ella». El mundo de Rodrigo se detuvo. La herencia de Sofía consistía en una considerable suma de dinero que Elena había dejado en un fideicomiso, además de las joyas familiares y varias propiedades que pasarían a Sofía cuando cumpliera 21 años. Como madre adoptiva legal, Valentina tendría cierto control sobre esos bienes hasta que Sofía alcanzara la mayoría de edad. «¿Estás completamente segura de lo que escuchaste?», preguntó Rodrigo, aunque su instinto le decía que Carmen no mentiría sobre algo tan serio. «Completamente, señor. Y hay más. También la escuché mencionar algo sobre enviar a Sofía a un internado en Europa después de la boda. Dijo que sería mejor para todos si la niña estuviera fuera del camino durante los primeros años de su matrimonio». La furia que se desató en el pecho de Rodrigo fue tan intensa que tuvo que apoyarse en su escritorio para mantener el equilibrio.
Valentina no solo había estado abusando psicológicamente de su hija, había estado planeando separarlo de ella permanentemente mientras se apropiaba de su herencia. En ese momento, la puerta del estudio se abrió y apareció Sofía, sosteniendo una de las cartas de su madre en sus pequeñas manos. «Papá», dijo con voz temblorosa, pero determinada, «necesito enseñarte algo». Mamá sabía que esto iba a pasar. Rodrigo se arrodilló para estar a la altura de su hija. ¿Qué sabía mamá? «Pequeña estrella». Sofía le entregó la carta que tenía en sus manos. Esta carta se llama «Para cuando papá necesite ver la verdad sobre la mujer equivocada». Con manos temblorosas, Rodrigo leyó las palabras que su difunta esposa había escrito. «Mi querido Rodrigo, si Sofía te está entregando esta carta, significa que has traído a casa a una mujer que no ama a nuestra hija como debería. Sé que vas a necesitar rehacer tu vida y no te juzgo por eso, pero por favor, mi amor, no permitas que tu necesidad de compañía ciegue tu instinto paternal. Nuestra Sofía es un tesoro que debe ser protegido, no un obstáculo que debe ser removido. Si la mujer que elegiste no puede amar a nuestra hija incondicionalmente, entonces no es la mujer correcta para ustedes. Confía en tu corazón, confía en Sofía y confía en las personas que realmente aman a nuestra familia. Con todo mi amor eterno. Elena». La carta se arrugó ligeramente entre los dedos de Rodrigo mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Elena había sabido. De alguna manera, su esposa había anticipado exactamente esta situación y había dejado esta guía para él. «Papá», susurró Sofía, «Valentina me dijo que si alguna vez te contaba la verdad sobre cómo me trata, haría que mi vida fuera tan miserable que iba a desear haberme ido al cielo con mamá». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Rodrigo abrazó a su hija con una fuerza desesperada, sintiendo la magnitud de su fracaso como padre protector. Había estado tan ciego, tan absorto en su trabajo y en su propia necesidad de compañía, que había fallado en su deber más sagrado, proteger a su pequeña hija. «Lo siento tanto, mi amor», murmuró contra el cabello de Sofía. «Y papá cometió un error terrible, pero te prometo que voy a arreglar esto». En ese momento, la voz de Valentina resonó desde el pasillo. «Rodrigo, ¿dónde estás? Necesitamos revisar los arreglos florales para la boda». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. La boda que estaba programada para la próxima semana. La boda que iba a darle a Valentina el acceso legal que necesitaba para destruir completamente la vida de Sofía. «Carmen», dijo Rodrigo con voz firme y decidida, «lleva a Sofía a su habitación y no la dejes sola con Valentina bajo ninguna circunstancia. Voy a tener una conversación muy importante con mi prometida». «Papá», dijo Sofía, agarrando la manga de su camisa, «ten cuidado. Cuando Valentina se enoja de verdad, da mucho miedo». «No te preocupes, pequeña estrella», respondió Rodrigo, besando la frente de su hija. «Papá va a manejar esta situación. Y te prometo que nunca más vas a tener que tener miedo en tu propia casa». Carmen tomó suavemente la mano de Sofía y se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, la empleada se giró hacia Rodrigo. «Señor Montenegro», dijo con voz cargada de emoción, «gracias por finalmente escuchar. La señora Elena estaría muy orgullosa de usted». Una vez solo en su estudio, Rodrigo se dirigió hacia la caja fuerte empotrada en la pared y extrajo varios documentos importantes: el testamento de Elena, los papeles del fideicomiso de Sofía y el contrato prenupcial que había insistido en firmar con Valentina antes de la boda. Era hora de que Valentina Morales supiera exactamente con quién se había metido.
Y era hora de que aprendiera que un padre que finalmente despierta a la realidad puede ser el enemigo más feroz que una persona puede llegar a enfrentar. Rodrigo Montenegro había sido un hombre ciego durante demasiado tiempo, pero ahora que podía ver claramente, iba a usar todo su poder, toda su influencia y toda su determinación para proteger a lo más preciado que tenía en este mundo, su pequeña estrella, Sofía. La confrontación que estaba por venir no solo iba a cambiar el destino de su familia, iba a revelar secretos que Valentina había mantenido ocultos durante meses, secretos que harían que sus mentiras y manipulaciones parecieran solo la punta del iceberg de su verdadera naturaleza. Mientras se preparaba para la batalla más importante de su vida, Rodrigo podía escuchar los tacones de Valentina acercándose por el pasillo. El sonido que una vez había asociado con elegancia y sofisticación, ahora le sonaba como el repiqueteo de una serpiente venenosa arrastrándose hacia su presa. Pero esta vez, la presa estaba lista para defenderse. Valentina entró al estudio de Rodrigo con su sonrisa característica y un catálogo de flores en sus manos perfectamente manicuradas. «Mi amor, perdón por molestarte, pero el florista necesita confirmar si queremos rosas blancas o champaña para el altar. También tenemos que decidir sobre...». Sus palabras se desvanecieron cuando vio la expresión en el rostro de Rodrigo. Había algo diferente en sus ojos azules, algo frío y calculador que nunca había visto antes. Los documentos esparcidos sobre el escritorio y la carta arrugada en su mano la pusieron inmediatamente en alerta. «Siéntate, Valentina», dijo Rodrigo, con una voz tan controlada que resultaba más aterradora que cualquier grito. «¿Qué pasa, mi amor? Te ves muy serio». Valentina se acercó al escritorio, pero no se sentó. Su instinto le decía que mantuviera la distancia y las rutas de escape despejadas. «He tenido una tarde muy reveladora», comenzó Rodrigo, levantándose lentamente de su silla. «Primero, llamé a la señora Martínez para preguntar sobre los supuestos problemas de Sofía en la escuela». El rostro de Valentina palideció ligeramente, pero mantuvo su compostura. «¿Y qué te dijo?» «Me dijo que Sofía nunca ha tenido problemas en la escuela. De hecho, es una de sus estudiantes favoritas. Imagínate mi sorpresa al descubrir que me mentiste deliberadamente sobre mi propia hija. Rodrigo, yo...». Valentina buscó desesperadamente una explicación. «Debe haber sido un malentendido. Tal vez confundí las fechas o... no». La voz de Rodrigo cortó sus excusas como una espada. «No fue un malentendido, fue una mentira calculada. Y después de mi conversación con Carmen, ahora entiendo por qué». La mención de Carmen hizo que los ojos de Valentina se llenaran de furia. «¿Qué te dijo esa entrometida? ¿Qué mentiras te contó sobre mí?» «¿Mentiras?». Rodrigo caminó alrededor del escritorio, acortando la distancia entre ellos. «Carmen me contó sobre las humillaciones constantes que le infliges a mi hija cuando no estoy presente. Me habló sobre las amenazas, los insultos, la crueldad sistemática que has estado ejerciendo sobre una niña indefensa». «¡Eso es ridículo!», exclamó Valentina, pero su voz había subido una octava. «Carmen está inventando cosas porque me tiene envidia. Está celosa porque ahora yo soy la señora de la casa». También me habló de una llamada telefónica muy interesante que escuchó. Continuó Rodrigo implacablemente. «Una conversación sobre acelerar trámites de adopción y sobre enviar a Sofía a un internado en Europa después de nuestra boda». El color desapareció completamente del rostro de Valentina. Sus ojos comenzaron a moverse frenéticamente, buscando alguna manera de salir de la situación que se estaba cerrando a su alrededor como una trampa. «Rodrigo, puedo explicarlo todo. Es verdad que pensé en la posibilidad de un internado, pero solo porque quería lo mejor para Sofía. Los colegios europeos tienen excelente reputación, y pensé que le daría una educación mundial.
¿Y qué hay de la herencia de Sofía? La pregunta de Rodrigo cayó sobre Valentina como un martillazo. También estabas pensando en su mejor interés cuando discutías cómo controlar su fideicomiso. Valentina se dio cuenta de que había sido completamente descubierta. Su máscara de dulzura y preocupación maternal se desplomó, revelando la verdadera frialdad que habitaba detrás de sus ojos oscuros. «Muy bien», dijo con voz helada, enderezando los hombros y recuperando su compostura. «¿Quieres la verdad? Aquí tienes tu verdad». Rodrigo cruzó los brazos, preparándose para lo que estaba por venir. «Tu preciosa hijita es una niña mimada y manipuladora que ha estado viviendo en el pasado, aferrada a la memoria de una madre que la abandonó», escupió Valentina con veneno puro. «¿Ves? Alguien tenía que enseñarle a crecer y enfrentar la realidad. Alguien tenía que mostrarle que el mundo no gira alrededor de sus caprichos infantiles. Enseñarle». La voz de Rodrigo se volvió peligrosamente baja. «Le estabas enseñando cuando la hiciste llorar hasta que cayó de rodillas suplicando piedad. Le estabas enseñando cuando la amenazaste para que no me contara la verdad». «Elena la malcrió», gritó Valentina, perdiendo completamente el control. «La convirtió en una niñita débil y llorona que no puede funcionar en el mundo real. Alguien tenía que endurecerla». «Elena la amó», replicó Rodrigo con fuerza. «Algo que tú claramente no entiendes ni eres capaz de hacer». Valentina soltó una carcajada amarga y cruel. «¿Amor? ¿Crees que el amor va a protegerla en la vida real? El mundo es duro, Rodrigo, especialmente para las mujeres. Yo estaba preparándola para esa realidad». «No», dijo Rodrigo, sacudiendo la cabeza. «Tú la estabas destruyendo sistemáticamente, y ahora entiendo por qué». Rodrigo se dirigió hacia su escritorio y tomó los documentos del fideicomiso de Sofía. No se trataba de preparar a Sofía para el mundo real, se trataba de quebrarla lo suficiente para que fuera más fácil manipularla cuando tuvieras control legal sobre su herencia. Los ojos de Valentina brillaron con una mezcla de furia y admiración reluctante. «Eres más inteligente de lo que pensaba. ¿Entonces admites que todo esto fue un plan para apropiarte del dinero de mi hija?» Valentina se quedó en silencio por un momento, calculando sus opciones. Luego, con una sonrisa que helaba la sangre, decidió revelar toda la verdad. «¿Quieres saber la verdad completa, Rodrigo?», preguntó con voz sedosa. «La verdad es que nunca te amé, ni por un segundo. Desde el momento en que nos conocimos en esa gala benéfica, lo único que vi fue una oportunidad». Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero se mantuvo firme. «Un viudo rico con una hija pequeña», continuó Valentina, paseándose por el estudio como una depredadora explicando su estrategia de caza. «Perfecto para una mujer como yo. Todo lo que tenía que hacer era encantar al padre lo suficiente para llegar hasta el altar, obtener derechos legales sobre la niña y luego... bueno... Los accidentes suceden, ¿no es cierto?». La implicación de sus palabras golpeó a Rodrigo como un rayo. «¿Qué estás insinuando?». «No estoy insinuando nada», respondió Valentina con frialdad absoluta. «Estoy diciéndote directamente que una vez que fuéramos esposos, habría encontrado una manera de que la pequeña Sofía tuviera un accidente muy conveniente. Los internados europeos pueden ser lugares muy peligrosos para niñas pequeñas que no tienen cuidado». El horror que se extendió por el rostro de Rodrigo alimentó la satisfacción perversa de Valentina. Durante meses había tenido que actuar el papel de la madrastra amorosa, y finalmente poder revelar su verdadera naturaleza la llenaba de una sensación de liberación. «Por supuesto», continuó con crueldad calculada, «después del trágico accidente de tu hija, yo habría estado ahí para consolarte, y como tu esposa viuda y madre adoptiva legal de Sofía, habría heredado no solo tu fortuna, sino también
el fideicomiso de la niña. Un plan perfecto, ¿no te parece? Rodrigo sintió que la furia se apoderaba de él con una intensidad que nunca había experimentado. Sus manos se cerraron en puños y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no lanzarse contra la mujer que había estado planeando asesinar a su hija. «Tú eres un monstruo», susurró con voz temblorosa de ira contenida. «Soy una superviviente», replicó Valentina sin inmutarse. «En este mundo solo los fuertes prevalecen. Tu esposa Elena era débil, por eso se dejó vencer por una simple enfermedad. Tu hija es débil, por eso se derrumba ante la primera adversidad. Y tú eres débil, por eso te dejaste cegar por una cara bonita y unas cuantas palabras dulces». «Fuera», dijo Rodrigo con voz mortal. «Sal de mi casa inmediatamente». «¿Crees que va a ser tan fácil?». Valentina sonrió con malicia. «¿Crees que puedes simplemente echarme y que todo se va a resolver? Tengo documentos firmados por ti, Rodrigo. Tengo derechos legales. Y si trato de romper nuestro compromiso ahora, voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de padre eres». «¿De qué estás hablando?». «Hablé con varios periodistas de sociales durante estos meses. Les conté historias muy convincentes sobre cómo Sofía está traumatizada, cómo no puedes manejarla, cómo necesita ayuda profesional urgente». Los ojos de Valentina brillaron con malicia. «Una palabra mía, y los servicios sociales van a estar investigando tu capacidad como padre. ¿Quieres arriesgar perder la custodia de tu preciosa hija en una batalla legal muy pública?». La amenaza era real y calculada. Valentina había estado preparando su red de respaldo durante meses, asegurándose de tener múltiples maneras de causar daño, incluso si su plan original fallaba. Pero Rodrigo Montenegro no había llegado a ser uno de los empresarios más exitosos del país sin aprender a manejar extorsionistas y manipuladores. Una sonrisa fría se extendió por su rostro. «Valentina», dijo con calma mortal, «creo que subestimas gravemente con quién te estás metiendo». Rodrigo se dirigió hacia su caja fuerte y extrajo una grabadora digital pequeña que había estado funcionando discretamente durante toda la conversación. «¿Recuerdas que mencioné que había tenido una tarde muy reveladora?», preguntó sosteniendo la grabadora. «Bueno, esta conversación ha sido particularmente educativa». El rostro de Valentina se llenó de horror al darse cuenta de que acababa de confesar no solo abuso infantil, sino también conspiración para cometer fraude y, lo más devastador de todo, haber amenazado con lastimar físicamente a una menor. «Además», continuó Rodrigo, disfrutando de la expresión de pánico que se extendía por el rostro de Valentina, «mi abogado ha estado investigando tu pasado desde que decidimos comprometernos. ¿Sabías que hay al menos 3 familias adineradas en Europa que han presentado denuncias similares contra una mujer que coincide exactamente con tu descripción?» Valentina retrocedió, su bravata anterior evaporándose completamente. «Al parecer», dijo Rodrigo, acercándose más, «tienes toda una historia de infiltrarte en familias con niños, causando problemas, y luego desapareciendo con beneficios financieros considerables. La diferencia esta vez es que te metiste con la familia equivocada». En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente a la mansión Montenegro. «Oh», añadió Rodrigo casualmente, «también llamé a la policía mientras tú confesabas tu plan para lastimar a mi hija. Deberían estar llegando en cualquier momento». Valentina se dirigió frenéticamente hacia la puerta, pero Rodrigo le bloqueó el paso. «No va a haber ninguna escape esta vez, Valentina. Vas a pagar por cada lágrima que hiciste derramar a mi hija, por cada noche que la hiciste llorar hasta dormirse, por cada momento de terror que instilaste en su pequeño corazón.
Las sirenas se detuvieron frente a la mansión, y el sonido de puertas de autos cerrándose resonó desde el vestíbulo principal. «Papá». La voz temblorosa de Sofía llegó desde la puerta del estudio. «¿Ya terminó?» Rodrigo se giró para ver a su hija parada en el umbral, con Carmen protectoramente detrás de ella. Los ojos azules de Sofía estaban llenos de esperanza cautelosa, como si no pudiera creer que su pesadilla finalmente hubiera llegado a su fin. «Sí, mi pequeña estrella», dijo Rodrigo, abriendo los brazos para recibir a su hija. «Ya terminó. Para siempre». 6 meses después de aquel día que cambió para siempre el destino de la familia Montenegro, la mansión había recuperado la calidez y la alegría que había perdido durante la época oscura de Valentina. Las risas de Sofía volvían a resonar por los pasillos y el hogar había recobrado la esencia amorosa que Elena había impregnado en cada rincón. Valentina Morales había sido arrestada esa noche y, gracias a las grabaciones de Rodrigo y el testimonio de Carmen, había sido condenada a varios años de prisión por abuso infantil, extorsión y conspiración para cometer fraude. Las investigaciones posteriores revelaron que efectivamente había operado el mismo esquema en 3 países diferentes, siempre dirigiéndose a viudos adinerados con hijos pequeños. Una tarde soleada de primavera, Sofía se encontraba en el jardín de la mansión, sentada bajo el mismo rosal que había plantado con su madre años atrás. El cuaderno rosado descansaba en su regazo, pero ahora ya no era el único tesoro que guardaba de Elena. La caja de madera estaba abierta a su lado, y todas las cartas de su madre habían sido leídas y releídas, cada una en el momento perfecto para el que habían sido escritas. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó Rodrigo, acercándose con 2 vasos de limonada fría. «¡Claro, papá!», respondió Sofía con una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. A los 9 años, recién cumplidos, la niña había recuperado no solo su alegría natural, sino también una sabiduría que la había hecho más fuerte y compasiva. Rodrigo se sentó junto a su hija en el banco de hierro forjado, que había sido el lugar favorito de Elena para leer por las tardes. «¿En qué piensas, pequeña estrella?» «En mamá», respondió Sofía, acariciando suavemente las páginas del cuaderno. «Y en cómo ella sabía exactamente lo que iba a pasar. Es como si hubiera dejado un mapa para guiarnos a través de la tormenta». «Tu madre era una mujer muy sabia», concordó Rodrigo, revolviendo cariñosamente el cabello rubio de su hija. «Siempre decía que el amor verdadero encuentra la manera de proteger, incluso cuando ya no estamos físicamente presente». «Papá», dijo Sofía, girándose para mirarlo directamente a los ojos, «¿alguna vez vas a volver a casarte?». La pregunta tomó a Rodrigo por sorpresa, pero no por las razones que Sofía podría imaginar. Durante los últimos meses, había reflexionado profundamente sobre su relación con Valentina y sobre cómo su desesperación por encontrar compañía lo había cegado ante las señales obvias de peligro. «No lo sé, mi amor», respondió honestamente, «pero si alguna vez conozco a alguien especial, te prometo que tú serás la primera en conocerla, y que nunca tomaré ninguna decisión importante sin asegurarme de que te sientes completamente segura y amada. Y si ella no me quiere, entonces no será la persona correcta para nosotros», dijo Rodrigo firmemente, «porque cualquier mujer que entre a nuestras vidas tiene que amarte tanto como yo te amo, no hay excepciones». Sofía sonrió y se acurrucó contra el brazo de su padre. «Mamá escribió una carta sobre eso también. Se llama «Para cuando papá encuentre a la mujer correcta». Dice que sabré inmediatamente si una persona tiene un corazón bueno, porque me van a tratar con el mismo amor que ella me trataba». «¿Te parece si leemos esa carta juntos algún día?», preguntó Rodrigo. «Me gustaría mucho». Carmen apareció desde la casa,
cargando una bandeja con sándwiches cortados en triángulos perfectos, exactamente como le gustaban a Sofía. La empleada había sido oficialmente promovida a administradora de la casa, con un salario considerablemente más alto y la garantía de empleo de por vida. Su valentía para finalmente hablar había salvado no solo a Sofía, sino posiblemente a otras familias que Valentina podría haber atacado en el futuro. «La merienda está lista», anunció Carmen con una sonrisa cálida. «Y señor Montenegro, llegó una carta muy especial para Sofía». «¿Para mí?», preguntó Sofía con curiosidad. Carmen le entregó un sobre elegante con el sello de la Fundación Benéfica Elena Montenegro, una organización que Rodrigo había establecido en honor a su difunta esposa. La fundación se dedicaba a proteger a niños en situaciones de abuso doméstico y a brindarles recursos y apoyo legal. «Es de la fundación», explicó Rodrigo con orgullo evidente en su voz. «Han decidido otorgarte un reconocimiento especial». Sofía abrió la carta con cuidado y leyó en voz alta: «Querida Sofía Montenegro, en reconocimiento a tu valentía excepcional para hablar sobre el abuso que sufriste y por inspirar a otros niños a encontrar su voz, la Fundación Benéfica Elena Montenegro te otorga el primer premio al coraje infantil. Tu historia ha ayudado a identificar y procesar a una persona que representaba un peligro para muchas familias. Eres un ejemplo de que incluso las personas más pequeñas pueden hacer la diferencia más grande». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero estas eran lágrimas de alegría y orgullo. ¿Mi historia realmente ayudó a otras personas? «Más de lo que puedes imaginar», respondió Rodrigo. Después de que la historia de Valentina salió en las noticias, 3 familias más se presentaron con experiencias similares. Tu valentía no solo te salvó a ti, sino que ayudó a proteger a otros niños que podrían haber sido sus próximas víctimas. «Mamá estaría muy orgullosa», murmuró Sofía, abrazando la carta contra su corazón. «Estoy seguro de que lo está», dijo Carmen, limpiándose discretamente una lágrima. «Y no solo de tu valentía, sino de la mujer fuerte y compasiva en la que te estás convirtiendo». Esa noche, mientras Rodrigo arropaba a Sofía en su cama, la niña le hizo una pregunta que lo sorprendió por su profundidad. «Papá, ¿crees que las cosas malas a veces pasan para que las cosas buenas puedan ser aún mejores?» Rodrigo se sentó en el borde de la cama, considerando cuidadosamente su respuesta. «¿Qué te hace pensar en eso, pequeña estrella?» «Bueno, si Valentina nunca hubiera llegado a nuestras vidas, yo nunca habría descubierto lo fuerte que puedo ser, y nunca habríamos ayudado a esas otras familias. Y tú nunca habrías aprendido a escucharme de verdad cuando tengo algo importante que decir». La sabiduría de su hija de 9 años dejó a Rodrigo sin palabras por un momento. «Creo que tienes razón, mi amor. A veces, las experiencias más difíciles nos enseñan las lecciones más importantes sobre quiénes somos realmente y de qué somos capaces». Y también, añadió Sofía con una sonrisa traviesa, «ahora Carmen hace los mejores panqueques de todo el mundo, porque practica todas las mañanas para asegurarse de que estemos felices». Rodrigo se rió, maravillado por la capacidad de su hija para encontrar alegría incluso en los aspectos más simples de su nueva realidad. «Es verdad, Carmen se ha convertido en una experta en panqueques». «Papá», dijo Sofía más seriamente, «¿me prometes algo?» «Lo que sea, pequeña estrella. Prométeme que si alguna vez sientes que estoy en peligro o que alguien me está lastimando, vas a escucharme inmediatamente, sin importar quién sea esa persona o qué tan convincente suene». «Te lo prometo», dijo Rodrigo, sellando la promesa con un beso en la frente de su hija. «Y tú prométeme que nunca más vas a sufrir en silencio».
Tu voz es importante y siempre tendrás el derecho de usarla para protegerte. Lo prometo. Mientras Rodrigo apagaba la luz de la habitación, Sofía murmuró una última cosa. Buenas noches, mamá. Gracias por enseñarme a ser valiente. 2 años después, la historia de Sofía Montenegro había inspirado un libro infantil sobre la importancia de hablar cuando algo está mal, y la Fundación Elena Montenegro había ayudado a más de 200 familias. Sofía, ahora de 11 años, había desarrollado una confianza excepcional y participaba activamente en las campañas de concientización de la Fundación, siempre acompañada por su padre y por Carmen, quien se había convertido en una segunda madre para ella. En una conferencia particularmente memorable, Sofía se dirigió a una audiencia de padres y niños con una madurez que desafiaba su edad. «Mi mamá me escribió cartas antes de irse al cielo», había dicho desde el pódium, sosteniendo el cuaderno rosado que ya mostraba signos de los años, pero que seguía siendo su tesoro más preciado. En una de ellas me decía que mi voz era mi superpoder más importante. Durante mucho tiempo pensé que era demasiado pequeña para que mi voz importara, pero aprendí que sin importar qué tan pequeño seas, tu voz puede cambiar el mundo. La audiencia había estallado en aplausos. Pero Sofía había continuado con el mensaje más importante. Si hay algún niño o niña aquí que está pasando por algo que los hace sentir tristes o asustados, quiero que sepan que no están solos. Hay adultos buenos en el mundo que quieren ayudarlos, pero primero tienen que usar su voz para pedir ayuda. Y si el primer adulto no los escucha, sigan hablando hasta que alguien lo haga. Ustedes importan. Ustedes merecen ser felices. Y ustedes tienen el poder de cambiar su propia historia. Rodrigo, observando desde el público, había sentido que su corazón podría explotar de orgullo. Su pequeña estrella no solo había sobrevivido a su prueba de fuego, había emergido como una luz para otros niños que enfrentaban sus propias tormentas. Esa noche, mientras regresaban a casa después de la conferencia, Sofía le preguntó a su padre, «¿Crees que mamá puede vernos desde el cielo?» «Estoy seguro de que sí», respondió Rodrigo, «y estoy seguro de que está increíblemente orgullosa de la mujer extraordinaria en la que te estás convirtiendo». «Espero que esté orgullosa de ti también, papá», dijo Sofía, tomando la mano de su padre. «Porque tú también aprendiste a usar tu voz para proteger a las personas que amas». La mansión Montenegro había sido testigo de mucho dolor, pero también había sido el escenario de una transformación extraordinaria. Lo que comenzó como una historia de abuso y manipulación se había convertido en un testimonio del poder de la verdad, el coraje y el amor incondicional. Y mientras padre e hija entraban a su hogar esa noche, las palabras finales de Elena resonaban en sus corazones. El amor verdadero siempre encuentra la manera de proteger, de sanar y de crear algo hermoso a partir de las cenizas del dolor. Fin de historia. Y así termina esta historia de valentía, amor y esperanza. ¿Te imaginas el coraje que necesitó la pequeña Sofía para finalmente hablar? Y la transformación increíble de su padre cuando por fin abrió los ojos a la verdad. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando para guiarnos hacia la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el mío mientras la contaba, me encantaría que nos ayudes a compartir este mensaje de esperanza.